Vamos a proceder a hacer mediciones sobre diodos, ¿sí? Los diodos son elementos o componentes electrónicos que permiten pasar corriente en un solo sentido en un circuito eléctrico y electrónico. Fíjense, les voy a poner distintos tipos de diodos como para que ustedes lo aprendan a visualizar, ¿sí? Ahí hay distintos modelos o formatos de diodos. Los diodos tienen forma cilindrita, de forma de cilindro pequeño, ¿sí? De color negro generalmente, aunque hay algunos que pueden llegar a tener otras tonalidades, y en general el fabricante les pinta una línea de color en un extremo cuya finalidad es saber hacia dónde dejan pasar corriente. Es decir, que si nosotros a estos diodos los ponemos en un circuito, esta bandita nos indica hacia dónde circula la corriente. Esto significa que la corriente va a circular desde este punto hacia ese punto y no de manera inversa, porque los diodos tienen la característica, eso ya lo deberían haber visto en los apuntes, tienen la característica de que son como válvulas en donde dejan pasar la corriente en un sentido, pero evitan que la corriente vuelva en el otro sentido, en el sentido contrario, de tal manera que dejan pasar la corriente. Para poder medirlos, nosotros usamos el multímetro y lo vamos a colocar en la escala de continuidad, ¿sí? Algunos testers les van a decir escala de continuidad o escala de diodos, es indistinto, es el mismo nombre. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es llevar la roseta hacia la posición de continuidad y ahí ya vamos a estar en condiciones de poder medir. ¿Qué es lo que vamos a medir? Bueno, básicamente cuando ustedes están están colocando el tester en esta escala, lo que van a hacer es hacer que el aparato electrónico envíe un pequeño choque de corriente a través del terminal rojo, ¿sí? Tiene que pasar por el componente electrónico ese choque de corriente, atravesar el diodo, ¿sí? Ahí tenemos la bandita de color, tiene que atravesar el diodo y llegar al otro lado. Del otro lado lo vamos a registrar con el terminal rojo, el terminal negro, de tal manera que ustedes van a poder verificar que hay paso de corriente. Voy a cambiar el diodo para que se vea mejor, se ve un poquito mejor, ¿sí? Entonces básicamente lo que tienen que hacer es lo siguiente, fíjense, colocan el terminal rojo en el lado contrario donde está la banda de color, ahí ustedes pueden ver la banda de color, lo pongo en el lado contrario y pongo el terminal negro del otro lado. Cuando miran el display van a ver que está pasando corriente, ¿sí? Va a pasar corriente si no tienen una medición, ahí ustedes van a ver en el video que no tienen una medición exacta porque yo estoy incómodo para poder hacer la mostración a través de la cámara, pero generalmente cuando ustedes colocan el explorador bien y lo dejan firme van a tener una medición fija. En este caso son 507 mA, ahí ustedes están midiendo en miliamperes. Esto nos está indicando que hay paso de corriente. Los diodos permiten el paso de corriente, pero los voltajes que ustedes están inyectando a través de esto generan también un poquito de resistencia y normalmente bajan el voltaje en 0,7 volt por cada volt que ustedes por cada corriente que están haciendo pasar se les va a caer la tensión en alrededor de 0,7 volts, ¿sí? Bueno, de tal manera que acá nosotros registramos paso de corriente. Y además, esa es la mitad de la medición. La otra medición que tienen que hacer es verificar el funcionamiento de válvula, es decir, que el diodo realmente no deje pasar corriente desde este lado hacia este otro lado, ¿sí? Para eso hacemos una inversión de la posición. Colocamos el terminal rojo de este lado. Recuerden que para hacer las mediciones electrónicas no tienen que tocar los componentes con los dedos. Yo lo estoy haciendo por una cuestión de que se pueda ver en cámara, pero no es conveniente que ustedes toquen con los dedos, ¿sí? Cuando hagan las mediciones, porque el cuerpo humano al ejercer masa provoca una fuga de parte de la corriente y eso hace que las mediciones se alteren. Bueno, fíjense, yo coloco el terminal rojo entonces de aquel lado y voy a colocar el terminal negro de este otro lado y la aguja no me tiene que deflexionar, en este caso sigue con resistencia infinita 1, el diodo está bien, ¿sí? Lo otro que ustedes tienen que mirar es la cantidad de corriente que pasa de un lado al otro. Por ejemplo, en este diodo, cuando nosotros hacemos la medición, está pasando alrededor de 507 mA, 508 mA.
Cuando tienen valores que están entre los 450, 500, 600 y 700 en el display, ustedes están en presencia de un diodo de silicio, ¿sí? Generalmente los diodos de silicio tienen valores que están ahí redondeando los 450, 500, 600, 700. Acá tenemos uno de 552, ¿sí? Y obviamente siempre recuerden que tienen que hacer la medición en un sentido y en el otro, ¿eh? Acá medimos al revés, no deja pasar corriente, ¿sí? Y recuerden, no toquen con los dedos. Yo lo estoy haciendo por una cuestión de la visualización en el video, pero no es conveniente que ustedes toquen con los dedos para hacer las mediciones, a no ser que tengan los dedos aislados, por ejemplo, que estén con guantes. Si están con guantes de goma, no hay problema, pueden tocar, ¿sí? Esta es la medición simple. Cuando, por ejemplo, el diodo se le sale de los valores, tendrán que mirar la hoja de datos del componente para saber si el componente está fallando o no, pero los valores tienen que estar entre 450 y 700, ¿sí? Hay algunos diodos que van a tener valores más pequeños, que van a estar en el orden de los 180, 280, 300, 320. Bueno, esos son otros diodos que son diodos de germanio, ¿sí? Son poco frecuentes de ver, pero los pueden llegar a ver. Cumplen con las mismas condiciones. Hay que hacer las dos medidas, es decir, verificar que pase corriente en un sentido y no en el otro, y que el rango del display, de las unidades que nosotros vemos en el display, esté dentro de los valores que estábamos hablando. Eso sería todo por mediciones de diodos.